apláudale, apláudale. Oh, gloria a Dios. Qué hermoso tiempo, qué hermoso tiempo. Ya desde tempranas horas de la mañana estamos sintiendo la caricia, los abrazos del Espíritu Santo, su presencia. Mire, no cambiamos nada que no sea su presencia. Por un rato en la presencia de Dios, corrijo. No cambiamos nada por un rato, unos segundos, un tiempo en la presencia de Dios. Salmo 1, si me lo pueden presentar en la pantalla. Salmo 1, mire lo que dice la palabra. Hermoso salmo. Es un tiempo que estamos hoy celebrando. Estamos celebrando primero nuestra adoración a Dios, pero estamos celebrando la vida de nuestro apóstol Wanda Rolón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No, eso debe ser más fuerte. Estamos celebrando la vida de nuestra madre, nuestra apóstol. Aleluya. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mira el verso 3 lo que dice. Aleluya. Será, alguien diga seré. No, alguien diga soy como árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo veo dónde está la gente que está hoy que son como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y mire lo que pasa. Y su hoja, alguien diga, su hoja no cae. Vamos, dile que está a tu lado, tu hoja no cae, tu hoja no cae. Sigue dando fruto, sí. Oh, sigue dando fruto a tu tiempo. Tu hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que... Alguien tiene que, por amor a Dios, levantar sus manos y decir: todo lo que hago, todo lo que declaro, todo lo que toco, todo lo que creo, prosperará, prosperará. ¿Dónde está la gente en esta hora? ¿Dónde están los hijos de Dios que dicen: no importa la adversidad, soy como árbol plantado, no importa el contratiempo, soy como árbol plantado junto a corriente? Tu hoja no va a caer. 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 Todo lo que toques prosperará. Prosperará. Mira, quiero que haga algo rapidito. Dile que está a tu lado: todo lo que haga va a prosperar. Todo lo que, por favor, dígaselo a alguien. Todo lo que toque va a prosperar. Todo lo que declare va a prosperar. La prosperidad es para ti, pero también para tu generación, para tu matrimonio, para tus hijos. Hay un pueblo aquí que lo cree, 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 que lo cree. Alguien que lo declare. Alguien que lo declare. Vamos, dígaselo al Señor. Siempre está a tu lado. Sí, Señor, no vamos a temer. Adiós, gloria. Alguien diga aleluya, aleluya, aleluya. Siempre me encuentras, yo no temeré. Yo sé que en esta mañana usted ha venido con la expectativa de creer y saber que algo ya Dios comenzó a hacer. Por aquí alguien lo está entendiendo, lo creyendo, lo está recibiendo. No es que algo va a pasar, es que algo ya está ocurriendo en medio de nosotros. Es que algo Dios está haciendo. Desde que usted se levantó, ya Dios hizo un milagro. Usted pudo caminar, usted pudo levantarse, usted pudo levantar sus manos al cielo y decir: gracias, Señor. Y en esa misma atmósfera quiero que oremos por las peticiones, por los enfermos, por los que están decaídos, por los que han pasado y están pasando por momentos difíciles. Yo creo y sé que tú crees en un Dios de poder. ¿Dónde está la gente que cree en un Dios que transforma todo lo imposible y lo transforma en posibilidad para ti, para el que cree? Aleluya. Para el que cree. Alguien que lo diga conmigo, por favor.
Para el que cree, todas las cosas son posibles. Todo es para tu familia va a ser posible si tú lo crees. Hay gente que quizás está esperando que te detenga, pero Dios te está diciendo: hoy te doy fuerza, te doy fuerza. Levantarás ala como águila, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Queremos orar por tu petición, por tu familia, por la sanidad del cuerpo, por aquellos que están en el hospital, aquellos que le han dicho ya la ciencia, ya no podemos hacer nada, por los que están atravesando un tiempo de pérdida, de angustia. Nosotros le servimos a un Dios poderoso que ahora mismo ya está comenzando a hacer algo grande en tu vida. Tu corazón Él lo toca, tu vida, tu familia. Escucha algo, mientras tú estás aquí, Dios está trabajando con los tuyos también. Tú le diste el primado a Dios las primeras horas de la mañana del primer día de la semana. Algo Dios está haciendo a tu favor. Así que te pido en el nombre de Jesús que tu petición, tomando todos los controles y protocolos que usted pueda depositarle en ese lugar. Yo no sé si usted lo que ve son notas, papelitos. Yo veo promesas cumplidas de parte de Dios. No sé qué usted está viendo cuando usted coloca ese papel ahí escrito. Yo estoy viendo un hombre y una mujer de fe que dice: Señor, yo te sigo creyendo a ti. Yo sigo creyendo en lo que tú dijiste. Venga con mucho cuidado y comienza a depositarla. Y cuando usted la deposite, usted vuelve a su asiento dándole gracias a Dios por lo que Dios ya está a punto de hacer. De aquí a poco verás que lo que Dios dijo se va a cumplir. De aquí a poco ahí lo que está escrito, familia representada, gente que está enferma ahora mismo, en el poder del acuerdo. Estamos declarando, no solo para los que estamos aquí, venga, pase por acá en el nombre de Jesús. Y cuando usted regrese a su asiento, usted va diciendo: gracias, Señor, porque lo hiciste. Gracias porque vuelvo a ver tu gloria. Gracias porque veo tu misericordia manifestada en mi vida y en la de mi familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro con mis amigos, con mis hermanos en esta hora, en el poder del acuerdo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que ahora mismo cada petición comienza a tornarse en el mayor testimonio que tú vas a tener para contar. Algo Dios está haciendo. Tu fe ahora mismo es inquebrantable. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, familias representadas, personas que están en el hospital, personas que están pasando por un tiempo financiero difícil, aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo declaro milagros junto a mis hermanos. Yo declaro los portentos de Dios, las señales de Dios. Algo está pasando en este lugar, algo se está desatando en este lugar. Esto es un pueblo que está creyendo por encima de las dificultades, un pueblo que está creyendo por encima del entorno. El entorno nos grita, Señor, en el entorno nos grita: no se puede, mas tu voz dice: sí, yo voy a poder hacerlo, yo voy a poder levantarlo. Padre, te doy gracias porque este pueblo se mueve no por emoción, se mueve por convicción, porque saben que si tú lo hiciste una vez, tú lo vuelves a hacer. Si lo hizo una vez, lo vuelve a hacer. Si lo hizo una vez, Él lo vuelve a hacer. El pueblo está decidido, Señor. Mira los corazones. Mira, Señor, nuestro sistema de creencia. Mira, Señor, ahora mismo declaramos que en el nombre de Jesús, hecho está, consumado es. Hecho está, consumado es. Hecho está, consumado es. Hecho está. El milagro está hecho. El milagro está hecho. Alguien lo está creyendo por este lado. El milagro está hecho. El milagro está hecho. El milagro está hecho. El milagro está hecho. No hay sombra ni valle. Sopla Espíritu de Dios. Yo no temeré. Rodeas mis pasos, siempre a mi lado. No hay sombra ni valle, siempre me encuentras. Yo no temeré. Cielos abiertos en la senda antigua. Cielos abiertos en Toa Alta, Puerto Rico. Alguien puede celebrar. Alguien puede celebrar. Alguien puede celebrar. Alguien puede celebrar. No lo has visto, pero lo verás. No lo has visto, pero lo verás. No lo has visto, pero lo verás, el milagro.
Porque es Dios quien lo va a hacer. Es Dios quien lo hizo. Alguien que lo diga, yo no temeré. Gracias, Padre. Levante su mano y agradezca al Señor lo que Él ya hizo. Lo que hizo el Señor. Hoy se levanta un nuevo testimonio de algo que Dios hizo y que en los próximos días tendrán la oportunidad de contar. Y ves, créelo, tendrán la oportunidad de decirle al mundo entero lo poderoso que es el Señor. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Dios ha sido bueno, bueno, bueno y bueno. Aleluya. Alguien diga aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Recibe nuestra adoración con nosotros nuestra apóstol Wanda Rolón. Camino por las aguas, no me vencerán. Si paso por los ríos, no me ahogarán. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Estando en el fuego, yo no lo sentiré. Delante del gigante, victoria cantaré. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. No veas mis pasos, siempre a mi lado. No hay sombra ni valle, siempre me encuentras. Yo no temeré. Pues tú me rodeas, rodeas mis pasos, siempre a mi lado. No hay sombra ni valle, siempre me encuentras. Yo no temeré. Desde donde voy, yo no temeré. Desde yo no ¡Aleluya! yo no temeré. Yo no temeré. Decláralo conmigo en esta mañana. Yo no temeré. Yo no temeré. Gracias, Jesús. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a la casa del Padre, donde hay el pan, donde hay el vino, donde hay la bendición del Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hoy celebramos al Señor, porque si hoy yo puedo estar de pie en este lugar y ustedes también, es por su gracia y por su favor. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad y su misericordia. Tomen asiento, hermanos. Muchas gracias, jóvenes. Quisiera reconocer a los que nos visitan por primera vez, que se pongan sobre sus pies. Queremos saludarles, queremos bendecirles. Amén, qué bueno, bienvenido. Manténganse en pie. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenidos a esta casa, y quiero que los diáconos y los hermanos que les rodeen le den la bienvenida y dejen saber que estamos para servirle. Haga de esta su casa y nosotros sus hermanos. Si te gusta, nos gozamos, y si te queda, nos gozamos más. Amén, a su nombre. Qué bueno, gracias por hacer de en esta mañana su casa de adoración. Y también, como todos saben, este es el mes de la apreciación pastoral, y yo creo que eso debe ser todos los días, alaba, alaba. Pero saludamos a todos los pastores dentro y fuera de Puerto Rico. Están en sintonía a través de la cadena CETER Internacional. Damos gloria a Dios por el privilegio de salir vía satélite a las naciones desde este punto de Puerto Rico llamado Toa Alta, la senda antigua. Y queremos decirle a los hermanos que el 31 de octubre
vamos a tener un culto muy especial de avivamiento y de poder, como siempre, y tenemos bautismos. Así que todos los que todavía no se han bautizado, están tomando el discipulado, por favor, pónganme la página donde deben comunicarse con la pastora Elizabeth para tomar el discipulado. Lo puede hacer a través del internet, como que también lo puede hacer llamando a nuestras oficinas 787-730-5880. Ahí está, para comunicarse con los talleres de discipulados. Son consecuentes porque continuamente estamos, ¿verdad?, recibiendo vidas para el Señor, gloria, ganando almas para Cristo. Ahí está Elizabeth@alaba.org. Aquí todo alaba. ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo amén? Amén. Le damos la bienvenida a Alberto Paniagua y a nuestra querida evangelista del Señor, Olga Miranda. Ellos acaban de estar en Arizona con nuestra iglesia allá, los apóstoles Héctor y nuestra querida hermana que están allá, contentísimo, una iglesia creciente, y se dieron una vueltita. Yo paseé por todos los sitios que tú fuiste. Ustedes ponen fotos y yo paseo con ustedes. Saluda a mi hermana que está allí, qué bueno, con Janet. Liz, Dios te bendiga. Ali, te amamos. Y quiero decirle que el próximo sábado es la última reunión para el viaje a Tierra Santa, que salimos el 7 de noviembre. Y hay un grupo que se ha añadido que va para Capadocia. Eso es bello, ¿verdad? Dicen así. Bueno, vamos para Israel, Turquía, Capadocia y Puerto Rico. Aleluya. Anímense. Están pensando, hay gente que, ay, lo pienso o no lo pienso. Bueno, también quiero decirles que recuerden que sí, para Israel requieren vacunas. En Israel no puede entrar nadie sin vacuna. Sí. Entonces, los que tienen la Janssen ya aprobaron la segunda dosis. Los que tienen la Moderna ya aprobaron la tercera dosis. Los que tienen la Pfizer ya aprobaron la tercera dosis. Lo que importa es que usted le diga a su doctor que usted va para Israel y que le requieren una tercera dosis. ¿Verdad, doctor William? Así es. Porque si usted no tiene la edad que tienen algunos, de 60 para arriba, para que cualifiquen para la tercera. ¿Tú no tienes problema? Está bien, pastor. Pueden hacerlo, así que para darle todos esos detallitos. Damos gracias al Señor. Saludo a Junior y a Esther, que están con la bacteria allá en... Algunos dirán que una bacteria mala, no. Ellos están en un experimento de una bacteria que declaramos que cobra vida. Es algo serio que están haciendo, y si cuando eso se dé, no si se da, cuando se dé, va a ser histórico porque es algo novel. Ellos son científicos y están trabajando en esa. Imagínate mirar esa bacteria todos los días. Todos estos experimentos son los que hacen posible que se descubran las nuevas medicinas, las nuevas cosas. Bueno, yo de eso, de ciencia, fui buena, pero no tanto. Me gustaban más estudios sociales. ¿Cuánto entendieron? ¿A ti también? Los mapas, todo eso me gustaba. Pero bueno, te bendecimos, Junior y Esther, estamos cubriéndote en oración. Martita, estamos cubriendo en oración, y todos los que nos ven en este día precioso. Vamos en este momento a prepararnos porque queremos aprovechar el tiempo. Tenemos unos invitados que no es casualidad que Dios trajo hoy, que quisimos que fueran ellos los que tuvieran a cargo el mensaje. Hace 5 años que vino aquí. Yo después de 5 años, Padre, es que para mí es como el Señor. Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. No me doy cuenta. La gente dice, pastora, ¿desde cuándo no la veo? Yo, de verdad, tanto tiempo ha pasado. Bueno, Dios es bueno. Amén. Vamos a prepararnos para honrar a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Reconociendo, hermano, yo recibí una llamada muy hermosa de Cuba. El viernes mi hijo aprovechó unos segundos. Usted sabe que es casi imposible hacer llamada. Él me quería felicitar y quería decirme que ya dieron los permisos para construir el templo. Y usted sabe que hemos sembrado allá y solamente pudo terminar los cimientos y ya le dio permiso el presidente para poner bloques. Mire cómo es la cosa allá, y nosotros aquí tenemos que agradecer. Así que vamos a estar apoyando siempre nuestras obras foráneas, nuestras iglesias allá en Panamá, Cuba, que ahora comienza ese proyecto grande,
Las medicinas llegaron. Quiero agradecer a todos los que nos apoyaron. Amada, gracias. Todo llegó íntegro. Vamos a estar de pie, hermano. Las misiones siguen corriendo. Estamos haciendo trabajo. Tenemos que seguir llevando el evangelio. Ensancha el sitio de tu tienda, de tu cabaña. Que el mundo es grande y hay lugar para que Cristo sea predicado y conocido por todo lugar. ¿Cuántos saben que esta es nuestra labor? Que conozcan al único y verdadero Dios, a Jesucristo el Señor. Y oramos al Padre para que este momento sea un momento de revelación, de que usted pueda entender que este es un tiempo hermoso para sembrar. El que siembra tiene derecho a ¿qué? Es tiempo de siembra y cosecha. Lo grande de este tiempo es que eso va a ir simultáneo. Usted sembrando y cosechando, porque hay un tiempo de aceleración. O sea, no es que usted tiene que esperar, no, esto va a ser así, mira, así. Padre, te damos las gracias. Gracias por el inmenso privilegio de estar en tu casa. Gracias por las miles y miles de personas que nos están viendo. Señor, que lo mismo que sentimos ellos puedan ser también bendecidos a través de la cadena CTNI, a través de la radio, a través del internet. Gracias, Señor, porque las comunicaciones son para ti, para comunicarle tu grandeza, de tu poder, de tu inmenso amor. Padre, gracias por los que llegaron aquí presencial. Gracias porque yo sé que cada uno tiene un testimonio que contar, que estamos tan agradecidos. Somos ese uno que regresó agradeciendo lo que hiciste en su vida. Señor, los 9 no llegaron, pero seguramente en algún otro lugar testificarán. Pero aquí están los que regresaron a ti, a darte gracias, a honrarte, Señor. Bendigo a tu pueblo con tu paz, con tu gozo. Permite que cada semilla que ellos siembran, porque es una ley que no puede ser revocada. Tú das semilla al que siembra y pan al que come. Y donde quiera, mientras existe esta tierra, tu palabra dice que habrá siembra y cosecha. Y nosotros lo creemos, Señor. Tú bendices al que da con amor, con alegría. Señor, multiplícala, como hiciste con aquellos panes y aquellos peces, dándonos a nosotros el ejemplo de que tu único interés que el pueblo tenga para comer. Aleluya. Y tus hijos también. En el nombre de Jesús, dale trabajo, prosperidad, Señor, ideas creativas. Cada empresario, multiplica su fuerza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y así nos preparamos y traemos al Señor nuestra semilla, nuestros diezmos, nuestros pactos, nuestra ofrenda. Adelante. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso. Tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso. Tú has sido fiel, dígale. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso. Tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso. Tú has sido fiel. Al pensar en donde estaba y cómo tu mano me rescató, cuando veo que ahora soy libre, dígale, por tu palabra y tu perdón, tu paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejó de ser, y cada montaña subimos, nunca estuve solo, nunca tuve miedo,
has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Al pensar en dónde estaba, como tu mano me rescató. Cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón, tu paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejó de ser, y cada montaña subimos, nunca estuve solo, nunca tuve miedo, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Gracias, Señor. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, Gracias, Jesús. tú has sido justo, misericordioso, Gracias, Señor. tú has sido fiel. Fuerte el aplauso para el Rey de Reyes, Señor de los Señores. Toma este momento para agradecer tantas muestras de amor y de cariño que hemos recibido este fin de semana. Si a alguno no le pude contestar, me disculpan, porque fueron cientos y cientos y cientos y cientos. Pero gracias, gracias. Ese es el regalo más grande, son ustedes. De verdad, su cariño, su amor, su fidelidad al Señor. Pueden tomar asiento. Hay una joven que nos va a decir algo en esta mañana. Venga rápido. Porque, Bendiciones, iglesia. aleluya. Mi nombre es Ashley Morales, vengo en representación de los jóvenes de esta casa, Generación Alaba. Antorcha. Y quiero anunciarles que nuestro congreso está ya a menos de un mes. Será llevado a cabo aquí en nuestra casa el sábado 6 de noviembre. Las puertas abren a las 3 de la tarde, el evento comienza a las 4. Y con nosotros estarán los adoradores Aberly Morillo, Leo Soriano, Jan Michael y el evangelista Kenneth Feliciano. Así que anótelo en su agenda, invita a sus sobrinos, sus nietos, sus familiares. Es abierto, ¿verdad?, a todo el público, es completamente gratis. Así que los esperamos. Igualmente, nuestras camisas ya están a la venta, las puede ordenar a través de nuestras redes sociales, Generación Antorcha en Facebook o Instagram. Y estaremos un grupo de jóvenes hoy al finalizar el servicio en esta entrada principal, lo que es la corona, haciendo las órdenes de las camisas. Así que sean todos bendecidos. De hecho, el viernes 5 de noviembre estaremos aquí, el precongreso, con nuestro pastor corazón, Edgardo Figueroa. Figueroa, ya te digo, las cremitas hacen cosas, milagros. Gloria a Dios. Estamos contentos, agradecidos. Creo que, Edgardo, tú tienes una parte ahora. Rapidito, vengan por aquí. Oye, ese congreso va a estar bien, bien a fuego. Estamos bien agradecidos del Señor. Apóstol, nosotros en esta mañana, sé que el tiempo va rapidito, pero hay algo que le queremos reconocer. Realmente, miren, nosotros tenemos la bendición no solamente de tenerla como madre y como apóstol, sino que el apóstol parece que los años no le pasan por encima. Y eso hay que celebrarlo de igual manera. Dice el apóstol Pablo Ortega, es el cariño de él, seguro que sí, en la integración. Entonces, por eso esto no puede ser un evento como transitorio de repente, sino que
tomamos el tiempo para agradecer los cuidados que usted ha tenido con nosotros, con todo el pueblo y con las naciones, porque son mucha gente que ahora mismo, hermanos y amigos que se conectan diariamente con todo lo que pasa aquí. Así que CTNI preparó un visual que queremos compartirlo y luego hay una sorpresa de danza que también le queremos entregar de cumpleaños. Así que el video está por ahí en los próximos segundos. Adelante, señor director. Cientos de motivos para celebrar la vida de nuestra apóstol y pastora Wanda Rolón, mujer de influencia para las naciones. Palabras o frases como: alaba, no moriré, yo le creo a Dios y todo estará bien, han quedado plasmadas en las vidas del Evangelio como decretos de fe para sostener a miles de creyentes. Visionaria y comunicadora que ha invertido su esfuerzo desmedido para alcanzar a uno más para Cristo. Felicidades, apóstol.
Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Celebramos la vida de nuestra apóstol Wanda Rolón. Seguimos celebrando. Gracias, Damari. Gracias a este grupo hermoso de jóvenes. Qué hermoso es poder adorar al Señor también en las danzas. Antes de entregarle ya a nuestra apóstol Wanda Rolón, apóstol como pastor de pastor de su equipo pastoral, en representación de todo ese pueblo, celebramos su vida. No solamente por lo que nos imparte, sino por lo que usted es en esencia. Es una bendición en nuestra vida. Lo seguimos declarando. Y también me tomo este tiempo como presbítero apostólico de los pastores bajo la cobertura tan honrosa que pertenecemos. Le traigo un saludo de todos ellos, los que están en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Todos celebramos su vida. Y serán muchos años más en el nombre de Jesús. Apóstol Wanda Rolón. Denle ese aplauso fuerte al Señor por la vida de nuestro apóstol. Qué bello. Y seguimos creciendo. El jueves pasado ungimos al pastor Pedro como apóstol y a la profeta Iliana como profeta apostólica. Fue un tiempo en Camino Vivo que ellos están de celebración de 15 años. Llevan bajo esta cobertura, han probado ser fuera de toda duda unos pastores íntegros, jóvenes de crecimiento. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Depende siempre de cada uno de nosotros. Y como les indiqué, cuando la pastora Elizabeth estaba haciendo los preparativos me preguntó a quién debía invitar. Ella quería que yo supiera y que yo le recomendara. Y Dios puso en mi corazón a un hombre de Dios que hemos conocido, que hemos compartido, que estuvo aquí hace 5 años, que hemos compartido allá en Miami con el apóstol Yader, con pastor René y otros amigos de la casa. Y Dios me puso que ellos fueran los que impartieran, él específicamente, que impartiera la palabra. Y para mí es un gran honor tener en esta mañana al pastor Carlos Ortiz, que viene a compartir una poderosa palabra, viene junto a su amada. Y sé que Dios tiene alguna palabra para nosotros hoy. Amén, amén. Oh, si ese aplauso fue para la apóstol, muchas gracias. Si ese aplauso fue para ese grupo de danza maravilloso, muchas gracias. Pero si ese aplauso es para el que vive y reina. No sabe de qué le estoy hablando. Si ese aplauso para aquel que conoce la palabra como el camino, la verdad y la vida. No, todavía no sabe quién es usted, le estoy hablando. Si ese aplauso es para aquel que es admirable, consejero, príncipe de paz. Si ese aplauso es para la rosa de Sarón, para el lirio de los valles, para la roca, para la piedra angular, para el sacerdote, para el alfa y para el omega. Si ese aplauso es para el rey de reyes y señor de... Si ese aplauso es para el león de la tribu de Judá. Si ese aplauso es para el principio y para el fin, para el buen pastor, para la vid verdadera, para el pan de vida, para la luz del mundo. Si ese aplauso es para Cristo, déselo con un grito de gloria, déselo con un grito de victoria. Aleluya. Ahora sí. Tome asiento. Qué privilegio. Le voy a decir un par de cosas antes de comenzar, de que yo ya puedo morir tranquilo. Uno de mis sueños era regresar a la senda antigua. No es broma, mi esposa lo sabe. Fui altamente impactado hace 5 años cuando estuve acá, con el cariño, con el amor de esta casa. Pero más que todo, el tener el privilegio de estar un día como hoy, apóstol, no es fácil. Muchas personas se pusieron celosas. No voy a decir quiénes, no voy a decir quiénes. Muchos predicadores me dijeron: oye, tú vas para donde Wanda, ¿y por qué no me invitaron a mí? ¿Por qué? Es obvio. Apóstol, qué privilegio cuando yo recibí esa llamada de la pastora Elizabeth, la cual abrazamos y amamos, hemos aprendido a querer en este último mes especialmente. Me sentí, yo le dije a mi esposa, yo vine así todo pálido, me dije: ¿qué pasó? Y dice: que me invitaron para Puerto Rico. Dice: ¿quién? Dice: la pastora Wanda, vamos para el cumpleaños. Mi esposa tampoco lo podía creer. Así que feliz cumpleaños, démosle un aplauso una vez más. Se merece 1000 de cumpleaños. Y le voy a decir el por qué.
No me quite este tiempo en mi prédica. Esto es fuera de la prédica. Yo sé que ustedes la aman. Yo sé que ustedes la respetan. Yo sé que ustedes saben la calidad de persona que Dios ha puesto en esta casa como sus pastores. El apóstol Juan, la apóstol Wanda. Y usted sabe que ella es importante, pero créame que usted no sabe qué tan importante es ella, porque usted no vive fuera de Puerto Rico. Esta es una mujer que impacta al mundo entero. Que para un predicador como yo, que he predicado por 20, yo no sé cuántos años, no lo voy a decir porque si no me adivina la edad, y que he ido a tantas iglesias, el estar parado acá es uno de los más altos privilegios como predicador. Es una mujer reconocida, amada, respetada. Su legado, como decía lo que pusieron allá, va a trascender no solamente fronteras, sino vidas y años y años. Y van a pasar 50 y 100 años y todavía todo el mundo va a estar hablando de la pastora apóstol Wanda Rolón. Denle un aplauso, por favor. Antes de comenzar, quiero honrar a la, yo le llamo la Miss Mundo de Miss Mundo, la Miss Mundo de mi mundo, porque el pastor Jader Simpson, que por cierto le mandó muchos saludos a todos, le dice a su esposa la Miss Universo de mi corazón. Él se copió de mí. No, mentira, yo me copié de él. Y la Miss Mundo de Miss Mundo que me vino a acompañar el día de hoy. Ven para acá un momentico, ven y saluda al apóstol rapidito. La pastora Cindy Ortiz. Buenos días, déjeme arreglarle aquí un momentito porque ese es mi trabajo como esposa. Qué bendición poder estar aquí, Puerto Rico. Oh my God. Hay una presencia en este lugar. Yo le decía a mi esposo, me voy a desmayar. Aquí hay algo. Aquí está pasando algo. Y es de verdad que aquí hay unos apóstoles que Dios ha puesto en esta tierra para bendecirnos solamente. Esto no es la isla del escanto, esta es la isla de Dios. Así que qué bendición, de verdad. Es mi tercera vez nada más en este lugar, en Puerto Rico. Pero esta vez es diferente. Yo sé que yo me voy de aquí transformada. Desde el momento que entré en este lugar sentí algo especial. Y de verdad que sí, que queremos honrar a estos apóstoles, en especial al apóstol Wanda Rolón. Yo siempre he dicho algo, y me van a perdonar los hombres, pero cada vez que Dios quiere hacer un cambio en la tierra, Él utiliza una mujer. Aleluya. Y Dios ha marcado este tiempo con una mujer de Dios que ustedes deberían de, mejor dicho, aprovechar cada segundo que puedan con ella. Porque Dios la ha puesto para marcar no solamente este tiempo, sino las próximas generaciones. Así que te honramos, apóstol, bendecimos tu vida. Yo personalmente te admiro muchísimo. Eres un ejemplo para mí. Cuando yo sea grande en Dios, quiero ser como tú. Así que, gloria a Dios. Y como siempre digo, abróchese su cinturón porque Dios hoy lo va a despegar. Dios tiene una palabra para ustedes. Avívese, toque el que está al lado y diga, despiértate, tómate un café. Bueno, no hay café, no puede tomar café porque tiene el tapaboca, pero el Espíritu de Dios va a encender en ustedes hoy algo espectacular. Así que prepare su corazón y aquí los dejo. Gracias, gracias por este tiempo. Dios los bendiga. Wow, la tengo que seguir llevando conmigo. Qué presentación. Por cierto, antes de que comience, va a haber una mesita en donde van a encontrar todo mi material, mis mejores 20 prédicas están en este flash drive, así como este, más 2 conferencias empresariales, porque yo sé que aquí hay muchos empresarios. Así que antes de irse, lléveselo. Esto usted lo puede poner en su auto, en su casa, donde usted quiera. Se lleva muy fácil. Esto se lo quiero regalar al pastor Edgardo, si usted me lo permite. Dele un aplauso a este hombre de Dios maravilloso. Gracias. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Gloria al Señor Jesús. Saludamos a la gente que nos ve a través del internet, de Facebook, que nos escucha a través de las diferentes emisiones de radio, a nuestra cadena CTNI, nuestra cadena, yo ya hablo como si fuera, Dios mío, que también nos está viendo alrededor del mundo. Todos ustedes reciban este aplauso acá desde Puerto Rico, desde la Cengua Antigua, que los ama, los quiere. Gracias por conectarse. El día de hoy
quiero compartir una palabra profética. Yo no vine a predicar, no vine a enseñar, aunque voy a hacer ambas cosas. Yo vine a soltar una bomba profética en este lugar. Yo vine como un emisario de Dios para soltar una palabra que sé que va a marcar un antes y un después en la vida de esta casa y en la vida de todo el. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Lo voy a llevar al libro de Génesis, capítulo 35, versículo 16 al 20. Génesis, primer libro de la Biblia. Si necesita ayuda llegando a Génesis, pase al frente, vamos a orar por usted. Bendito, alaba. Génesis 35, 16 al 20, le voy a leer y dice lo siguiente: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni. ¿Cómo lo llamó? Mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Cómo lo llamó? Diga conmigo fuerte: Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino a Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Cierra sus ojos por un segundo. Padre, gracias por la oportunidad que me das, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Que mis labios sean tus labios, por carbón encendido, Señor, para que todo el mundo pueda entender la revelación que tú quieres traer, Señor, para esta casa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. El día de hoy tengo una palabra que yo le he llamado 5 veces más. Mire la persona que tiene al lado, al frente, atrás, donde usted quiere, dígale: Dios te va a bendecir 5 veces más. Gloria al Señor Jesús. Ok. La historia que acabamos de leer es la historia de una familia que es una familia, usted ya conoce la estirpe, una familia, la familia de la fe. Es la familia de los patriarcas. Comienza con Abraham, sigue Isaac, luego llega Jacob. Y Jacob, usted como sabe, tuvo 12 hijos. Y estamos hablando acerca de uno muy particular llamado Benjamín. Usted se recuerda la historia de Jacob. Jacob es el primer caso en la Biblia de unos gemelos, bíblicamente gemelos, porque yo personalmente, yo pienso que Adán y Caín eran gemelos. La Biblia no lo dice, pero eso es un pensar que tengo yo. No obstante, la primera familia que tuvieron mellizos, gemelos, jimaguas, no sé cómo le digan acá en Puerto Rico, es la familia de Jacob. Jacob y su hermano Esaú peleaban por la primogenitura desde adentro. La gente siempre dice que Jacob le robó la primogenitura a Esaú, pero yo no lo creo así, porque al final la tuvo. El propósito de Dios siempre fue de que él fuera el primero. Para mí el que se la robó fue Esaú, pero vuelvo y repito, eso es lo que yo pienso. Este muchacho, usted sabe que le pusieron Jacob. Jacob significa el que reemplaza o el que usurpa, el que toma la fuerza en el hebreo tradicional, pero otros apelativos, usted sabe que es mentiroso, engañador, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues usted conoce la historia. Este muchacho le roba la primogenitura, sale y parte a esconderse de su hermano Esaú a una tierra llamada Aram, donde vivía su tío Labán, y usted conoce la historia. En la mitad del desierto sucede algo interesante. En la mitad del desierto dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 28 que él estaba cansado. Y cuando estuvo cansado, entonces dice la palabra que él puso como cabecera, como almohada, una piedra, una roca. Y cuando puso su cabeza en la roca, se abrieron los cielos. Pregúnteme por qué. Porque la roca es Cristo. Y cuando usted pone sus pensamientos en Cristo, los cielos se tienen que abrir. Cuando usted pone su mirada en Cristo, los cielos se tienen que abrir. Cuando usted pone su oído en Cristo, los cielos se tienen que abrir. Y se abrieron los cielos y descendió una voz de los cielos. Y no fue cualquier voz, es la voz del papá de los pollitos. La voz de Dios mismo Padre. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Mire que no le dijo el Dios de Jacob. El Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Y le dice: la tierra donde estás acostado te daré a ti y a tu descendencia.
Y dice, y te voy a bendecir, dice, te voy a multiplicar como la arena de la mar, como las estrellas del cielo. Y le dice, no te dejaré hasta que no cumpla lo que he dicho. Qué poderosa palabra. Decirle a un hombre que estaba en pecado, un hombre que ni siquiera creía en Dios, porque él no creía en Dios. Porque usted se recuerda, se levanta en la mañana dice, wow, qué lugar tan espectacular es este, tan wow es este. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ayúdeme, esto no es otra cosa que, y una vez más, esto no es otra cosa que, y Jacob descubrió la puerta del cielo. ¿A cuánto le gustaría descubrir la puerta del cielo? Pues le voy a decir, ya la descubrió, porque la puerta del cielo es la casa de Dios. Este es el lugar donde Dios se manifiesta. Este es el lugar donde ocurren los milagros. Este es el lugar donde la presencia, la Shekinah de Dios desciende. Esta es la puerta del cielo. Y cada vez que usted viene a la casa de Dios, las puertas se abren, los milagros suceden. Así que dése un aplauso a usted el día de hoy, porque las puertas están abiertas. Y dice que entonces él, me imagino, como es una puerta, usted sabe que las puertas se abren y se cierran. Y cuando usted no quiere que se cierra una puerta, ¿qué le pone? Una cuña, una tranca, no sé cómo le dirán ustedes, algo para poderla trancar. Y entonces dice que él entendió que fue lo que abrió la puerta. ¿Qué fue lo que abrió la puerta? Cristo. Entonces él fue y agarró esa roca y la puso en ese lugar y depositó una ofrenda, hizo pacto, hizo voto, derramó aceite. Y no era cualquier aceite, no era aceite mazola, porque con mazola no está sola. Tampoco era Goya, porque si fuera Goya, todo lo que es Goya, ¿qué? Tiene que ser bueno, ¿eh? No, este era otro tipo de aceite. Este era aceite aún más caro. Y dice que él derrama ese aceite, ¿verdad? Y entonces hace una promesa y hace un voto. Y le dice a Dios, si tú vas conmigo y me das pan para comer y vestido para vestir y me cuidas y me traes de regreso a la casa de mi padre, entonces, mire qué petulante, entonces Jehová será mi Dios. Yo estoy seguro, pastor, que Dios en ese momento, por eso el nombre se lo cambió Israel, porque Israel significa hombre que prevaleció, o sea que Dios lo quiso matar, prevaleció contra Dios y contra los hombres. Dios, yo estoy seguro que en ese momento dijo, mira ¿cómo que entonces? Yo estoy seguro que Dios estuvo a punto de hacerle así. Pero ¿qué sucede? Que en el momento que le iba a hacer así, él dijo, y el diezmo apartaré para ti. Él dijo, wow, está bien. Y entonces Dios comenzó a bendecirlo a crédito. Oh, eso usted no lo entendió. Dios todavía nos bendice a crédito. Dios todavía confía en nuestra palabra. Dios todavía confía cuando usted le dije, Señor, te voy a prometer, Señor, en este momento no tengo, Padre, pero yo sé que tú vas a abrir los cielos y yo te lo voy a dar. Dios todavía confía en que cuando usted lo alaba y usted aunque no tenga un centavo encima para usted entregarle, Dios lo va a bendecir. Yo no sé para quién es esta palabra. Yo no sé quién está pasando una situación difícil, pero Dios te va a bendecir a crédito. Entonces mire qué interesante. Este hombre camina hacia Aram. Llega a Aram, usted conoce la historia. Conoce ahí a Raquel, su preciosa Raquel. La pide como esposa. Dice que cuando él llega, me gusta esta parte. Dice que cuando él llega, esto es Génesis 29, dice que entonces la besa. En el momento que la conoció, la besó. Oiga, ves. Dijo, tome mi amor, tenga para que se entretenga. Literal. Y yo me imagino a Raquel diciendo, usted se imagina este hombre todo ese tiempo en el desierto oliendo a rayos y un hombre que uno ni conoce lo besa. Por eso tuvieron que ir a pedir la mano. Entonces, como el hombre no tenía dinero ni nada que dar, lo único que tenía era su amor para dar. Eso lo dice un salmo, no recuerdo cuál salmo es, pero un salmista mexicano cantaba eso. Présteme mucha atención. El hombre no tenía dinero, pero el hombre la pide como esposa. Entonces se le entregan como esposa para que entonces él trabaje 7 años por ella. A los 7 años, usted conoce la historia, se la canjearon, lo engañaron. Como él era un engañador, entonces estaba recogiendo lo que él había hecho. Porque uno siempre recoge lo que uno siembra.
Y comenzaron a engañarlo. Y entonces 7 años trabajó. Muchos de aquí no hubieran trabajado ni 7 días. Pero bueno, eso es otra historia. 7 años trabajó por esta mujer. A los 7 años, entonces le entregan a esta engañada y le dice, bueno, no, se equivocaron. No, lo siento, ¿qué podemos hacer? Bueno, él la quiso regresar. Él pensó que eso era jondipo. Que usted sabe que uno en jondipo dicen por ahí que uno lo puede volver casi todo. No, le dijeron, esto no, ya no lo puede regresar. Tiene que quedarse con la muchacha. Entonces tuvo que trabajar otros 7 años más. 7 años después, este hombre se casa con Raquel, pero le dice a su tío, ahora vamos a llegar a un último acuerdo. Otro acuerdo. Me vas a trabajar 6 años más por todas las vacas y por todo el ganado que tú tienes. Y trabajó 20 años. ¿Cuántos años? 20 años. Y en el año 20 salió de ese lugar. En el año 20 salió de deudas. En el año 20 la vida le cambió. Por eso en el año 20, el año anterior, es un año en donde comenzó un antes y un después. En el año 20 comenzó un proceso. Comenzó el proceso de regresar a casa. Comenzó el proceso de ser bendecido. Y este hombre sale de Aram rico. Cuando yo le digo rico. Génesis 31 dice que los hijos de Labán decían, este se ha llevado toda la riqueza de nuestro padre, toda la gloria se la llevó. Mire qué poderoso. Este hombre salió con 11 hijos, uno que estaba en gestación, 2 mujeres, un camino. No, eso es una canción. 2 mujeres. No me critiqué. Ore por mí. Usted sigue orando por mí. Ella tiene su alaba, yo tengo, ore por mí. No me critique, ore por mí. Entonces, Dios todavía está trabajando conmigo. Entonces sale con sus 2 esposas, 2 concubinas, 11 hijos y uno. Y sale lleno de camellos y de ganado y de oro y de plata. Salió un hombre rico. Y comenzó su camino de regreso a Éfrata, la cual conocemos como Belén. Y cuando salió de regreso a Éfrata, yo estoy seguro que pasó por el lugar donde había hecho el voto. ¿Se recuerda que él hizo un voto? Pasó por ese lugar, pero siguió derecho. Él no paró en ese lugar. No paró porque él le hizo una promesa a Dios. Le dijo, ciertamente si tú me cuidas y me bendices y me das pan para comer y vestido para vestir y me traes de regreso, dice, de todo lo que yo tenga, el diezmo apartaré para ti. Como tenía mucho, no paró. Siguió derecho. Se hizo el loco. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros muchas veces, que le hemos hecho promesas a Dios y no le hemos cumplido. Hemos hecho votos con Dios y no los hemos cumplido. Y hemos pasado por la casa de Dios. Se recuerda que esa era casa de Dios y puerta del cielo. Y hemos pasado derecho por la casa de Dios y no le hemos cumplido a Dios. Yo eso no lo iba a decir, pero esta mañana cuando estaba orando a las 6 de la mañana, Dios me dijo, diles que muchos de los que están presentes y los que están viendo le han hecho promesa a Dios, le han hecho voto a Dios que aún no le han cumplido. Por eso se tuvo que regresar Jacob y estar luchando toda la noche. Dice que luchaba contra el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Cristo. Y la razón por la cual luchaba era por la bendición. Porque usted se recuerda en la mañana después de la batalla, de la lucha contra el ángel de Jehová, él le dijo, yo no te dejo hasta que no me bendigas. Entonces el ángel de Jehová, Jesús, le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dice, ¿por qué me preguntan mi nombre? Claro, porque le hubiera dicho, yo soy Jacob. Al decir yo soy Jacob, está diciendo, yo soy ladrón, yo soy un timador, yo te he robado. Y él no quería hacer eso, porque nadie quiere reconocer que le ha robado a Dios. Nadie quiere reconocerle a Dios que le ha fallado. Pero ¿sabe una cosa? En el momento en que reconoció su error, la Biblia dice que entonces Jesús, Dios, el ángel de Jehová, le cambió su nombre y le puso, no, ya no te vas a llamar más Jacob, porque ya has reconocido tu error. De ahora en adelante te vas a llamar Israel.
De ahora en adelante serás un príncipe. Y dice la Biblia que entonces Dios lo bendijo y el sol salió. Yo no sé para quién Dios le está hablando en este día, pero si usted el día de hoy se arrepiente de no haberle cumplido a Dios, Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir tu casa, Dios va a bendecir tus hijos, Dios va a bendecir a alguien el día de hoy. Pero es tiempo de reconocerle a Dios: Señor, yo te he fallado. ¿Sabe qué me dijo Dios esta mañana? Me dijo: diles que a partir de hoy va a ser borrón y cuenta nueva. Dile que a partir de hoy no me voy a recordar jamás de todas las veces que me han fallado. Dice que a partir de hoy los va a bendecir y a partir de hoy saldrá el sol para muchos de ustedes. Denle un aplauso a Dios, que Él se lo merece. Raquel no era una mujer muy productiva, no podía dar muchos hijos, pero es una mujer muy inteligente, porque en el momento en que tuvo un hijo, lo llamó José. Significa que ella ya se autoprofetizó el próximo, porque José significa Dios te añadirá uno más. O sea que en el momento en que ella lo llama, ella se está profetizando. Es tiempo de que usted se comience a profetizar a sí mismo, comience a profetizarse a su situación. Dígale: Dios me va a añadir una vez más, Dios lo va a hacer una vez más. Es más, mire a 2 o 3 personas, dígale: Dios lo va a volver a hacer una vez más. Dígaselo, dígaselo. Entonces vienen en camino a Belén. Ahí fue donde comenzamos la historia. Y dice: Jacob venía al frente arriando los caballos, los bueyes, no sé qué los estaría arriando. Y la mujer venía dando a luz. Y dice que faltaban 2 leguas. 2 leguas son como 2 kilómetros, 3 kilómetros, 2 millas. Estaban ahí, estaban a punto de llegar, casi llegan. Y dice que en el momento en que nace el niño, ella, antes de morir, porque me imagino que se habrá desangrado, tuvo complicaciones en su parto. Dice que entonces ella llamó al niño Benoni. ¿Cómo le puso? Benoni, Ben, hijo, Noni, dolor, hijo de mi dolor, hijo de mi amargura. ¿Usted se imagina? Tremendo nombre. Entonces dice que cuando llegó Jacob, y obviamente Jacob le entrega el niño y se da cuenta del error que cometió su esposa. Entonces él me imagino que dijo: yo no voy a hacer lo mismo que hicieron conmigo. A mí me pusieron el nombre incorrecto y siempre obré incorrectamente, porque siempre me llamaron incorrectamente. Es imposible ser algo que usted constantemente lo llama. Si usted constantemente le dice a sus hijos: usted es un cochino, usted es un regón, usted es esto, usted es lo uno y lo otro, no crea que su hijo algún día va a cambiar. Si usted le dice a su esposo: eres un borracho, eres un mujeriego, su esposo no va a cambiar, porque eso es lo que está escuchando. Pastor, entonces ¿qué hago? Lo que dice el libro de Romanos: llama las cosas que no son como si lo fuesen, y dile: tú eres limpio a tu hijo, tú eres maravilloso a tu esposo, tú eres sano, tú eres un hombre de Dios, tú eres ofrendador, tú eres diezmador, tú eres... Oh, denle un aplauso a Dios, qué palabra. El hombre le dice: no le vamos a poner Benoni, le vamos a poner Benjamín. Ben, hijo, Jamín, mano derecha. O también lo llaman los judíos: hijo de mi fortaleza. Hijo de la mano derecha, hijo de mi fortaleza. Pero présteme atención, porque esto es interesante. En el lugar donde murió Raquel, en ese mismo lugar la enterró. Es extraño, ¿por qué no la llegó hasta Belén, si Belén estaba a 2 millas? Dice que en ese lugar la enterró. Pregúnteme por qué. Porque los hombres entierran sus sueños en el lugar donde se mueren. Y el sueño de él fue esa mujer. Y cuando el hombre está triste y deprimido, dice: aquí se acabó mi amor, aquí se acabó todo. Y ahí mismo lo enterró. Pero dice que entonces él hizo como un altar, hizo como un lugar para que ella fuese recordada. Y dice que ese lugar existe hasta el día de hoy. Y si usted va a Belén, y si usted va a esa zona, usted se va a dar cuenta que ese lugar todavía existe para los que van a Israel. Y ese lugar los judíos lo llaman el lugar del casi. Casi llego.
Todos en la vida tenemos un casi. Y muchos judíos van anualmente a ese lugar a pagarle respetos a esa mujer del casi. Porque todos tenemos un casi. Casi compró la casa. Casi se salva. Casi se sana. Casi se alivia. Estamos acá. Pareciera que es una historia triste. Y yo un día le pregunté al Señor: Señor, pero qué historia tan triste. Dijo: ¿quién te dijo que la historia termina ahí? La historia no terminó ahí. En ese lugar enterraron a Raquel en el camino a Belén, después de dar a luz. Raquel no pudo en sus fuerzas llegar hasta Belén. Pero 2000 años después, dice la Biblia, que venía una mujer embarazada con un hombre que venía arreando un burrito. Y esa mujer traía en su vientre al Salvador del mundo, al Dios vivo, al Dios altísimo. Oh, no me está entendiendo. Y dice que venían en el camino a Belén. Y yo estoy seguro que pasaron por ese lugar. Y yo me imagino que María le pagó respetos a Raquel, pero pensó: Raquel en sus fuerzas no lo pudo hacer, pero yo llevo Cristo adentro. Y en Cristo yo sí voy a llegar. En Cristo yo todo lo puedo. En Cristo eres más que vencedor. En Cristo lo vas a hacer. O en tu fuerza no tuviste la casa, pero en Cristo lo vas a tener. En tu fuerza no llegó, pero en Cristo sí va a llegar. O denle un aplauso a Dios. My God. ¿Sabe por qué Benjamín no nació en Belén? Pregúntame otra vez por qué. Me gusta cuando me preguntan por qué. Porque la Biblia iba a decir en el libro de Isaías, en el capítulo 9, un niño se nos es dado. Y dice: y en sus hombros se pondrá el gobierno del mundo. Y le llamarán admirable, consejero, príncipe de paz. Y nacerá en Belén de Judá. No me está entendiendo. De Benjamín vienen el primer rey y casi todos los reyes de Israel. ¿Qué significa? Que los judíos, si Benjamín hubiese nacido en Belén, hubiesen pensado de que Benjamín era el Mesías. Y el lugar del Mesías no se lo quita nadie. El lugar de Cristo no se lo quita nadie. Él sería, oh, yo no sé cuántos reciben esta palabra, pero denle un aplauso al Mesías. Ahí comienza la historia de Benjamín. Lo interesante es que Benjamín, ¿qué significa? Hijo de mi mano derecha. No obstante, Benjamín era zurdo. Y de Benjamín, Pastor Edgardo, provienen todos los zurdos de Israel. La Biblia, de cada vez que se habló de un zurdo, siempre era de la tribu de Benjamín. Es tan tremendo que dice en el libro de Jueces que una vez iban a ir a una guerra, y dice que entonces 700 hombres zurdos de la tribu de Benjamín, expertos en tirar la onda. Y mire que dice que eran tan expertos en tirar la onda que cuando la lanzaban la onda, dice que podían partir un cabello en la mitad. Eso lo dice la Biblia. Dice que todos eran zurdos. Interesante eso. Pero mire qué interesante. ¿Y por qué es tan interesante lo que le estoy diciendo? Porque si Saúl fue el primer rey de Israel, y dice que Saúl era de la tribu de Benjamín, igual que Saulo de Tarso, igual Pablo era de la tribu de Benjamín. Entonces lo más probable es que Saúl hubiese sido zurdo. Présteme mucha atención. Por ende, como era de la tribu de Benjamín, eran expertos en tirar la onda, porque usted sabe que la tribu de Judá eran expertos en alabar a Dios, en tocar instrumentos. Por eso David cantaba, por eso David componía, por eso David tocaba el arpa. Estamos acá todavía, porque él venía de la tribu de... Usted tomaba el talento de la tribu de donde usted venía. Si usted era de la tribu de Isaacar, usted era un experto en los tiempos. Usted era una persona que sabía los tiempos, era un profeta. Estamos acá todavía. Mire qué interesante. Entonces un día llega David, usted conoce la historia. Dice que entonces David llega un día y se encuentra con Saúl. Y usted sabe que había un gigante llamado Goliat, el cual estaba por 40 días amenazando a todo el pueblo de Israel.
Y entonces dice la palabra de Dios, présteme mucha atención, que cuando David aceptó la asignación, dice que entonces tomó la onda. Présteme atención, David nunca usó la onda, ni antes ni después. En ninguna parte dice que David mataba a los leones y los osos con la onda. Él dice que lo mataba con las manos, y después de eso siempre estuvo con la espada hasta el día que se murió. La única vez que él utilizó la onda fue cuando mató a Goliat. Pregúnteme por qué. Porque Saúl no quiso matar a Goliat. Porque Saúl renunció al don que Dios le había dado. Y cuando usted renuncia al Dios y al talento que Dios le dio, entonces Dios busca a alguien en quien depositar ese talento. Y yo sé que Dios encontró a David. Oh my God, yo no sé a quién Dios le está hablando, pero yo siento que hay talentos que vienen para su vida. Hay talentos que van a venir para su casa. Hay talentos y bendiciones que usted no esperaba, pero van a venir porque alguien la rechazó. Es tan tremendo esto, que dice que él fue al río, dice que recogió piedras. ¿Cuántas piedras? Pregúntame por qué 5 piedras. Hoy vamos a hablar mucho del 5. Pregúntame por qué. Porque eran 5 gigantes. Goliat tenía 4 hermanos. Siga leyendo la Biblia. David era un hombre prevenido. Yo mato a este, pero ¿qué pasa si me vienen los otros 4? Aquí lo estoy esperando. Y mire qué tan tremendo. Dice que él metió las piedras. Obviamente el que es experto en la onda anda con piedras. Como es experto en el arco, anda con flechas. Él no tenía las piedras. Él agarra las piedras. Y dice que cuando entonces agarra las piedras, las mete en su saco pastoril. En el saco pastoril lo que ponen es comida. Las piedras siempre se ponían en un lugar que se llama un zurrón. ¿Entiende lo que le quiero enseñar el día de hoy? Benjamín era zurdo, pero su padre lo volvió ambidestro, porque le dijo que tenía poder en la mano derecha. Ambidestro no significa que usted escribe con las 2 manos. Ambidestro significa que usted tiene poder en las 2 manos. Puede ser los brazos o las manos o los pies. Y esto me recuerda a Dios, porque Dios es un Dios ambidestro. La Biblia dice 89 veces de que Él nos bendice con la mano derecha. Y dice, y la diestra de Dios estaba con Isaías, y la diestra de Dios bendijo a David. Siempre se bendecía, o Dios bendice con la mano derecha. Pero nunca vemos la mano izquierda. Solo una sola vez. Una sola vez en la Biblia menciona la mano izquierda. La razón por la cual usted no ve la mano izquierda es porque la mano derecha siempre trabaja en el presente, mientras que la mano izquierda trabaja en el futuro. Póngame por favor Proverbios capítulo 3 versículo 16. Se va a gozar usted esto con el día de hoy. ¿Estamos acá? Mire lo que dice: largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Yo quiero que usted levante no una mano, levante las 2 manos. Yo voy a declarar y a profetizar en el nombre de Jesús que viene antes de que se termine este año una bendición que te va a bendecir por la derecha y te va a bendecir por la izquierda. La bendición de Dios de riqueza y de honra también va a venir a tu casa. O si usted cree esa palabra, denle un aplauso al que vive y reina. Dios mío. Por eso que los sacerdotes siempre bendicen de esta manera. Llevaré queja Adonai billis mereja. Yaer Adonai pamabeleja bikuneka. Beyasem Adonai pamabeleja bishemleja shalom. Que Jehová te bendiga y te guarde. Siempre lo hacen con las 2 manos, porque siempre llaman el poder ambidestro de Dios. Por eso los judíos conocen de esto. Usted lo puede ver perfectamente en Génesis 22, cuando estaba subiendo Abraham. La Biblia dice que estaba subiendo Abraham con su hijo Isaac. Estaba subiendo con la ofrenda. Diga conmigo, la ofrenda. Isaac era la ofrenda, y era muy buena ofrenda. Era la ofrenda. Y dice que cuando estaban subiendo con la ofrenda, en un momento la ofrenda le habla a Abraham. Y le dice, no me des. Veo la leña, veo el cuchillo. ¿Y la ofrenda para cuándo? ¿Y la ofrenda para cuándo?
Usted ya sabe. Le habló la ofrenda porque cada vez que usted está a punto de dar una gran ofrenda, la ofrenda le habla. Siempre te va a hablar, siempre te va a decir: ¿y con qué vas a pagar la renta? ¿Y con qué vas a pagar la gasolina? ¿Y con qué vas a comprar la comida? No la des, después la vas a dar. Le voy a decir una cosa: el día que usted vaya a dar una gran ofrenda, el día que Dios le ponga en su corazón dar una gran ofrenda, ese día, si le habla la ofrenda, cállela como hizo Abraham y dígale: Dios se va a proveer de ofrenda, Dios se va a proveer de casa, Dios se va a proveer de carro, Dios se va a proveer de comida, Dios se va a proveer de gasolina. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero sé que Dios está ministrando a alguien. Denle un aplauso a Dios si usted lo cree. Quiero copia de esta prédica. Dios se ha metido aquí de una manera gloriosa. Eso sigue subiendo. La Biblia dice: y la mano, la diestra de Dios acompañaba a Abraham. ¿La qué? ¿La mano qué? Derecha. La cual bendice en el presente. Lo que Abraham no había visto era la mano izquierda, porque la mano izquierda, mientras subía con la mano derecha Abraham al sacrificio, con la mano izquierda estaba subiendo la ofrenda y la bendición. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero en ese monte, por eso Dios es provisión, Jehová Jireh, porque la provisión viene con la mano derecha y con la mano izquierda. Yo he venido a profetizar una bendición ambidestra en esta casa. Yo he venido como profeta de Dios a declarar en el nombre de Jesús que este año Dios te bendice con la mano derecha y con la mano izquierda, que Dios va a abrir puertas que se habían cerrado, negocios que se habían trabado, trabajos que no, yo no sé a quién Dios le está hablando, pero viene tiempo de promoción, viene tiempo de bendición, viene tiempo de expansión, porque la mano derecha y la mano izquierda de Dios está contigo. Denle un aplauso a Dios si usted lo cree. Qué palabra, my God. Gracias, Jesús. Perdemos de vista a Benjamín por muchos años. De ahí viene la historia de José. Y usted se recuerda de José. José maravilloso, José. Usted conoce la historia de José. José, la Biblia dice que a la edad de 17 años, Génesis 37, a la edad de 17 años, vivía en su casa con sus hermanos y con las esposas de su padre Jacob. ¿A cuánta edad? Ayúdeme. 17 años. ¿Cuántos años tenía? 17. Esto es importante porque cuando la Biblia habla de números exactos, yo soy un hombre que cree mucho en los números bíblicos, en la geometría o geometría. Présteme mucha atención. A los 17 años, 17 es el número que denota los cielos abiertos, Padre, si tuviera tiempo. Porque la Biblia dice que se abrió en el día 17 los cielos. Y se volvió a cerrar en los cielos con el tiempo de Noé. Siempre que usted va a ver el 17, va a ver los cielos abiertos. La Biblia dice que cuando Jesús se le presentó a Natanael, estaba en el 17, dice: a partir de hoy verá los cielos abiertos. Y con 17 años que tenía José, se le abrieron los cielos y pudo ver un sueño. Dice que tuvo un sueño, y en el primer sueño él vio, fue un sueño de tierra. Diga conmigo: sueño de tierra. Dice que él vio como las espigas, 11 espigas se doblaban ante él. Eso es un sueño de tierra. Ese sueño, Dios le estaba diciendo: vas a gobernar. Te voy a poner por encima de tus hermanos. Eso usted lo sabe. Pero después viene un segundo sueño. ¿Cuántos sueños? Segundo sueño. Pero ese sueño no fue de tierra, sino que fue de cielo. Y en ese sueño, la Biblia dice que él vio el sol, la luna y las estrellas. Y usted pensará que es una repetición del primer sueño, pero Dios nunca se repite. Come on. En el primer sueño Dios le dijo qué es lo que iba a hacer. En el segundo le dijo dónde lo iba a lograr. Porque Dios siempre te pone el lugar. Porque para cada bendición y cada appointment, para cada uno de los llamados de Dios, siempre hay un lugar. Y entonces, ¿por qué, pastor? ¿Cómo usted ve lo del lugar? Sencillo. ¿En cuál fue el país donde gobernó José? Egipto. Egipto es un país politeísta, donde el dios principal es Ra, el sol. El segundo dios principal es Leolá, que es la luna. Y el tercer dios es Set, que son las estrellas. ¿Qué fue lo que vio José? El sol, la luna y las estrellas. Denle un aplauso a Dios por esa revelación. Le ponen su túnica,
lo tiran a la cisterna. Y la gente piensa que la cisterna es así de bajito como esto. No, la cisterna tiene de 30 a 45 pies, de 10 a 15 metros. Sencillo. O sea, aquellos lo que querían que se matara en la caída, pero la mano de Dios estuvo para sostenerlo. Lo interesante es de que José nunca habló en ningún... Él siempre habló en la casa del padre, habló en la casa de Potifar, habló en la cárcel, habló en el palacio, mas nunca habló en la cisterna. Pregúnteme por qué. Porque cuando lo metieron a la cisterna, él miró para adelante y no había nada. Miró para la izquierda y no había nada. Miró atrás y no había nada. Miró a la derecha y no había nada. Dijo, esto no está en mi sueño. Y si no está en mi sueño, no puede ser mi destino final. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Yo no sé en cuál cisterna tú estás el día de hoy, pero no es tu destino final. Tu destino final, iglesia, es el palacio. Tu destino final es la bendición. Tu destino final es la provisión. Tu destino final es la sanidad. Oh, yo no sé a quién Dios está tocando el día de hoy, pero si usted Dios lo está tocando, dele un aplauso, dele un amén, diga algo en esta mañana. My God. No se queje. No se queje. José nunca se quejó, porque él sabía que él tenía un propósito. ¿Cuántos de aquí tienen propósito? No se queje y no se preocupe. Dios va a hacer cosas grandes con usted. Usted solamente está pasando un proceso y los procesos son cortos, pero después del proceso viene la victoria, viene la gloria. Y yo siento que llegó la gloria. No va a venir la gloria. Yo siento que hoy llegó la gloria a este lugar. Dios me envió desde Miami, Florida, con una palabra para declarar y para decretar que viene gloria para esta casa. Una gloria que usted ni siquiera va a saber interpretarla. Una gloria. Mi esposa me decía hace un segundo, me decía, papi, no sé lo que siento, pero yo siento gloria en este lugar. Y la gloria no se puede explicar en palabras. Viene una serie de bendiciones que usted no se las va a explicar, no va a poder, no sabe cómo va a decirlas. Si usted vive aquí en Puerto Rico, es tiempo de que usted regrese a esta casa, porque esta es una casa de gloria. Porque usted no entiende, a lo mejor usted no lo ve, pero aquí la Shekinah de Dios se ve, el humo se ve, aquí se siente, se respira gloria. Es tiempo de que regrese a casa. El hombre llega a la casa de Potifar. En la casa de Potifar es interesante porque cada vez que José entraba en una nueva estación le cambiaban de vestidura. Le quitaron la vestidura a sus hermanos. Obviamente llega desnudo a la casa de Potifar. Potifar lo viste. La Biblia no dice esto, pero lo dice el Talmud. El Talmud es el libro de recuentos históricos y culturales de los judíos. Dice que Potifar le dio 38 vueltas con un lino. ¿Cuántas vueltas? Estas 38 vueltas tipifican las 38 vueltas que le dio el pueblo de Dios en el desierto. Porque no fueron 40, fueron 38, porque 2 años estuvieron al frente de Jericó. Présteme mucha atención. Y dice que había en la casa de Potifar otra persona, Potifar, José, y estaba la esposa de Potifar, la cual yo la llamo Potifea. Usted llámela como usted quiera, yo le digo Potifea. Y dice que se enamoró de José perdidamente. Pregúnteme por qué. Porque se parecía a mí, José. No se burle. Yo también tuve 20 años. Yo era hermoso, pregúntale, yo era como un Brad Pitt colombiano. Criollo, pelo largo, una voz, tenía una vozacha. Tenía el 6-pack, ahora tengo el 24-pack. ¿Es en serio? Pregúntame qué me pasó. Me casé. Eso me pasó. Y el matrimonio, al que no lo mata, lo desbarata. Si no, mire, cuántos desbaratados. Oh, dése un aplauso que usted es un desbaratadito también. Así que no se burle de mí. Bendito Dios. Se enamora y dice que lo acechaba de día y de noche. Y un día se levantó esa mujer desesperada en la mañana. Dice que se le prendió ¿de dónde? De las vestiduras. Le recordé otra vez lo de las vestiduras. Y dice que él empezó a huir y ella le comenzó a quitar las vestiduras. O sea que lo empezó a desenrollar.
Porque si el esposo lo hizo esclavo con 38 vueltas, la mujer lo estaba haciendo libre con 38 de regreso. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero todo lo que el enemigo ha querido para usted de mal, Dios lo va a utilizar para bien. Dios va a utilizar a la persona que usted menos imagine para hacerlo libre de las deudas. Es más, yo profetizo libertad de las deudas. Yo siento en el día de hoy decir que se borran ahora mismo tus deudas, o que vas a poder pagar tus deudas. Vas a ser libre de toda deuda. Oh, denle un aplauso. De ahí va a la cárcel. Y cuando llega a la cárcel, habían otros personajes. Y en la cárcel, obviamente, lo tuvieron que vestir porque llegó desnudo. Y con esa vestidura se desató otra unción. En la primera vestidura con su padre, los sueños, las ideas. En la segunda dice que y todo lo que José tocaba prosperaba. Se soltó la bendición y la prosperidad. Pero en la cárcel se desató la más grande de todas, que es el don profético. No existe un don más grande de Dios que el don profético. Y esta es la primera vez que vemos a José profetizando. La Biblia dice que le trajeron dos hombres. Uno era un panadero y el otro era un copero. Para la gente que entiende Biblia, esto es una representación del nuevo pacto. Esto fue lo que hizo Jesús en el lugar del sacerdote cuando vino Abraham. Se recuerda que le trajo el diezmo. Dice que entonces el sacerdote vino y le trajo pan y vino. A José se le reveló Dios en los tiempos, porque le trajo a un panadero que representa el pan y el copero que representa el vino. El pan y el panadero iba a morir. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y con el copero dice Jesús, esta es mi sangre, sangre del pacto. Por eso hizo pacto con él. Dice, a ti te van a restituir, pero yo lo que te voy a pedir es que cuando te restituya, vamos a hacer un pacto y me vas a recomendar, me vas a sacar de este lugar. O dale un aplauso a Dios por esa palabra. Me gustó lo que dijo el apóstol hace un rato. Dijo que cuando viene la bendición viene una aceleración. Siempre que viene bendición viene aceleración. Entonces un día, usted sabe que los soñadores se conectan. Solo conéctese con los soñadores. ¿Sabe por qué no se entendía Jacob con Lea? Porque Lea tenía poca visión. Estoy hablándole en serio. Y Jacob era un visionario. Los soñadores se juntan. Entonces dice que Faraón tuvo ¿cuántos sueños? 2 sueños. ¿Cuántos tuvo José? 2 sueños. Y nadie se lo pudo. Y usted conoce la historia. Entonces vino una vez el copero que estaba escuchando y le dijo: mi señor, ¿se recuerda cuando usted me metió en la cárcel hace 2 años? Sí, como no, sí recuerdo. Bueno, allá conocí un hombre, se llama José, le dicen Chepe y adivina sueños. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Versículo siguiente. Dice, y sacaron a José apresuradamente de la cárcel. Cuando viene una bendición a tu vida, cuando estás a punto de llegar a tu propósito, hay una aceleración en los tiempos. Aceleradamente vas a salir de deudas. Aceleradamente vas a tener ese nuevo trabajo. Aceleradamente viene ese nuevo contrato. Aceleradamente, yo no sé, pero yo vengo a declarar y a profetizar tiempos acelerados para esta casa. Tu marido va a venir a esta casa más rápido de lo que tú te imaginas. Tus hijos van a conocer a Cristo antes, porque viene una aceleración a tu casa. Denle un aplauso a Dios si usted cree esa palabra. Llega a Palacio. Llega a Palacio, el lugar del propósito. Y dice que cuando llegó al palacio y adivinó el sueño. Por eso le quise contar toda la historia. Porque ¿se recuerda cuántos años tenía la casa del padre? 17. Gracias porque está poniendo atención. La Biblia es específica. Dice que cuando llegó a Palacio, dice, y José tenía 30 años.
No es casualidad, porque dice las edades, 17, y después tenía, ¿cuántos años habían pasado? 13. Ayúdeme con la matemática. 13 años. Entonces usted conoce los sueños. Uno de los sueños era que iban a venir 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, que tipificaban 7 años de bendición y abundancia, 7 años de sequía y de hambre mundial. La Biblia dice que entonces a partir de ese momento vinieron 7 años de vacas gordas. 7 y 20, ¿cuánto es? Perdón, 13 y 7, 20. En el año 20 recuperó la familia. En el año 20 comenzaron las vacas flacas. En el año 20 vino una hambre mundial. ¿En cuál año? En el año 20. ¿Cuál fue el año pasado? El año 20. Y usted dirá, wow, vino una pobreza mundial, una escasez mundial. Pero quiero que usted entienda esto: José no prosperó en los 7 años de vacas gordas. En los 7 años de vacas gordas muchos prosperaron y él ahorró. Él comenzó a prosperar en los 7 años de vacas flacas. Y yo he venido a profetizar sobre esta casa en Puerto Rico, que vienen 7 años para el mundo, que ya pasó uno, pero vienen 7 años de vacas flacas. Pero esta iglesia es el pueblo de José. Esta casa es el pueblo de José, y esta casa va a prosperar como nunca. Si me estás escuchando, vas a prosperar como nunca. Dice la Biblia que fue José el hombre más rico, que Faraón el faraón más rico, y que Egipto la nación. Yo profetizo para Puerto Rico riqueza. Esta nación se va a volver rica. Yo lo sentí apenas llegué al aeropuerto. Viene una bendición para esta tierra, Dios mío, una bendición para Puerto Rico. Mientras que muchos países se mueren de hambre, Puerto Rico triunfa, Puerto Rico se levanta, Puerto Rico crece. Dale un aplauso, my God. ¿Cuántos creen esa palabra para Puerto Rico? Dele un amén, dele un gloria a Dios. Llegamos al año 21. El año 20 fue el año pasado. Por eso que en el pasado. Le voy a decir una cosa: el mundo no se va a arreglar en muchos años. En la Biblia hay 6 hambrunas mundiales. Esta es la 7ª. Y va a ser la última, porque después de esta viene nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted lo... Oh my God. ¿Cuánto tiempo me queda? No me quiero pasar, porque yo siento la presencia de Dios el día de hoy en este lugar. ¿Cuántos se están gozando con esta palabra el día de hoy? Now listen, porque aquí viene la parte buena. Le conté todo eso para llegarlo aquí, para aterrizarlo aquí. Porque en el año 20 comenzó el problema, comenzó la crisis. Pero en el año 21 se reconectó con la familia. La Biblia dice que el año siguiente entonces vino la familia de José a buscar grano, a buscar trigo a Egipto. Y se encontró con sus hermanos. ¿Se recuerda de eso? Entonces la Biblia dice que cuando llegó le dijo: bueno, ¿y no tienes otro hermano? Dice: sí, está en la casa. ¿Cómo se llama? Benjamín. Y está bien, está con el papá no lo deja venir. Dice: tráemelo. Vamos a dejar aquí uno guardado mientras me traigan a Benjamín. Ay, Padre, Señor, ayúdame, Señor. Este es un año muy especial. Este es el año 2021. Para los judíos, a mí que me gusta el estudio de la geometría, es el año de la gracia. Le voy a explicar el por qué. Y no es una casualidad que ustedes tengan aquí el año de la gracia, porque este es el año para ellos del 5.º nivel. ¿Cuál nivel? 5. Yo lo llaman el 5.º nivel espiritual. El año de la gracia o el 5.º nivel espiritual es porque 2 más 0 más 2 más 1 da 5. Y 5 es el número de la gracia. Pregúntenme por qué, para los que no saben. Porque Dios hizo al mundo en 5 días. En el 6º día hizo al hombre, en el 7º día descansó. O sea que cuando el hombre abrió los ojos ya todo estaba creado. Eso se llama gracia, favor inmerecido. Cristo siempre entraba al templo por la puerta número 5, la puerta de las ovejas. El número 5 es un número muy especial porque siempre significa la gracia de Dios. Abraham, esto le va a gustar. Abraham, dice la palabra de Dios que Abraham era Abram.
y no tenía hijos, hasta que Dios le cambió la quinta letra por la H. Cuando le añadió la H, que es la quinta letra, este hombre no fue padre de unos cuantos, sino padre de todas las naciones. Ay, denle un aplauso a Dios por esa palabra, Dios mío. Llegamos donde Benjamín. Vamos terminando esto. ¿Se ha gozado? Y la Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 43, versículo 26 en adelante. Aquí viene lo bueno. Si usted pensó que eso era lo bueno, esto es lo bueno. Le conté todo esto nada más para traerlo aquí. Génesis 43, 26 dice: cuando José volvió a la casa, le entregaron los regalos que le habían traído. Présteme mucha atención. Los reyes siempre llevan regalos. Los reyes siempre se dan regalos. Nunca un rey se aparece donde otro rey sin un obsequio. Por eso a Jesús le trajeron obsequios y regalos. Y dice la palabra de Dios: y luego se postraron hasta el suelo delante de él. Después de saludarlos, se les preguntó: ¿cómo está su padre? El anciano del que me hablaron, ¿todavía vive? Sí, le contestaron: nuestro padre, siervo de usted, sigue con vida y está bien. Y volvieron a postrarse. Versículo 29, el que a mí me interesa. Entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. ¿Es este su hermano menor del que me hablaron?, preguntó José. Y mire lo que dice después: que Dios te bendiga, hijo mío. Yo lo que quiero que usted entienda, que esta es la versión Reina Valera. En el hebreo y en el inglés dice: may the grace of God be with you. Que la gracia de Dios esté contigo. Lo primero que hablaron hacia Benjamín después de su nacimiento fue la palabra gracia. O sea que la gracia estaba en Benjamín. Seguimos acá. Después dice la Biblia que entonces los hizo sentar a la mesa. Y dice la palabra de Dios que cuando los hizo sentar a la mesa, présteme mucha atención porque esto es importante. Dice que entonces los sentó del menor al mayor, o del mayor al menor, en orden. Y ellos estaban sorprendidos. ¿Y usted cómo sabe? Usted atina que el mayor, a Rubén le iban a dar una doble porción, porque siempre al mayor se le da una doble porción. Y dice que entonces les mandó a todos comida. Dice que se la mandó de su propia mesa. Dice, pero a Benjamín separó él personalmente. Y dice que a todos le dieron una porción, pero a Benjamín le dieron 5 veces más comida que a los demás. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero viene una bendición de 5 veces más para esta casa. 5 veces más de lo que usted se imagina. 5 veces más de lo que usted se soñó. Como si fuera poco, cuando los mandó para su casa, a los hermanos, dice el Talmud, le dieron 60 shekels, le dieron 60 monedas de plata. ¿Cuántas monedas? Pero a Benjamín le dieron 300. 5 veces más dinero, 5 veces más plata. O levante su mano derecha. Yo voy a declarar que por sus manos va a pasar 5 veces más dinero a partir del día de hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Allá en tu casa, di amén en las redes sociales. Levanta tu mano y dilo: recibo 5 veces más contratos, 5 veces más producción, 5 veces más ventas, 5 veces más bendición. Dele un aplauso a Dios si usted lo cree. Ya está. Por último, antes de despedirlo, dice que entonces a todos los hermanos le dieron una muda de ropa, pero a Benjamín le dieron 5 mudas de ropa. 5,
5. Oh, yo no sé si esto le confirma la palabra de Dios, pero vienen 5 veces más bendición y provisión. Es más, le voy a decir una cosa a las mujeres: saque ropa de su closet, porque van a venir 5 veces más zapatos, 5 veces más vestidos, 5 veces más carteras, 5 veces más relojes, 5 veces más bendición. Por eso le dije que viene una bendición que usted usted va a decir: Señor, pero ¿de dónde viene esta bendición? Le voy a mandar apóstol en un rato, después a su WhatsApp. Anoche estaba viendo. El pastor ya lo recibió, él es mi testigo. Estaba viendo una serie con mi esposa. Ya acabé ya. No más. Va a ser como hizo Jesús, cerró el libro. Lucha. Y estaba viendo esta serie anoche. Mi esposa estaba viendo otra cosa. Yo estaba ahí viendo esta serie de Prime. Y en una escena que está súper oscuro porque está en un estacionamiento, muestran como que el reloj de una oficina y aparece el número 555. ¿Casualidad? No hay casualidades. Yo le dije al pastor Jader Simpson a principio del año, él es mi testigo: pastor, yo siento unas ganas de predicarle este mensaje a la pastora Wanda. Dios es testigo que este mensaje lo tengo desde enero para esta casa. Por eso yo le dije que yo venía con una palabra profética para esta casa. Es más, ni siquiera mi esposa me ha escuchado este mensaje de esta manera. Por eso quiero copia de él. Estamos acá todavía. Pastor, ciérrenos esto. Viene una bendición de 5 veces más. Yo quiero que usted haga así conmigo: 5 veces más bendición, 5 veces más producción. La bendición de Benjamín va a caer sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Allá las cámaras: sobre ti, 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 sobre ti. Viene una bendición abundante de 5 veces más. Póngase de pie, por favor, y denle un aplauso a Dios si usted todavía lo puede glorificar. Para cerrar, siento gloria en este lugar. ¿Cuántos pueden sentir gloria en este lugar? ¿Cuántos sienten revelación de Dios en este lugar? ¿Cuántos recibieron esa palabra revelada el día de hoy? Hoy estamos celebrando, nadie se me sienta. Hoy estamos celebrando la vida de una mujer excepcional. Como mujer, como madre, como pastora, como líder, como apóstol. Sería imposible no honrarla. No solamente con nuestras palmas y nuestra boca. Pero yo siento que nos tenemos que dar cuenta quién es el pastor, la importancia de entender quién nos pastorea. Me voy a acordar mucho de algo que dijiste, si lo voy a usar. Tú dijiste: apóstol, la amamos no por lo que usted nos ha enseñado o impartido, sino por lo que usted es. Usted nunca ame a Dios por lo que Dios le ha dado. Usted tiene que amar a Dios por lo que Él es. Así le quite, así no le dé, así no le cumpla, usted lo va a seguir amando por el resto de su vida. Amén. Le voy a decir esto en cierre. Usted tiene que reconocer la importancia del pastor y quién nos pastorea. No es casualidad. El apóstol habló al principio, no sé si usted la agarró, estuvo hablando de los leprosos. Dijo un pedacito de los leprosos. Voy a tomar de ahí. Y usted sabe que estos leprosos, dice Lucas 17: maestro, maestro, sánanos. Y él no oró por ellos, no los ungió con aceite, no los tocó. Simplemente le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y dice que ellos comenzaron a caminar, pero uno en la mitad del camino paró y se regresó. Pregúntame por qué.
Porque entendió que el sacerdote no era el que estaba al frente, que el sacerdote era el que estaba atrás, que el sacerdote es el que te bendice, que el sacerdote es el que te imparte, que el sacerdote es el que te declara sano, que el sacerdote no, yo no sé si usted me está entendiendo. Ese es el sacerdote y a ese hay que honrar, a ese hay que bendecir, a ese. Ese hombre tuvo la revelación. Se lo confirmo. La Biblia dice que Jesús no se murió. Jesús lo estaba esperando. Jesús pudo haber seguido caminando, pero él se quedó esperando. Ahí llegó el hombre y lo pudo encontrar. 9 siguieron caminando, pero uno se pudo dar cuenta quién era el pastor. Yo quiero que usted el día de hoy se dé cuenta quién es su pastor, y que usted en el nombre de Jesús glorifique a Dios bendiciendo la vida de esta gran mujer. Primeramente, denle un aplauso fuerte a Dios por la vida de ella. Lo segundo que vamos a hacer, yo ya le traje mi regalo. Lo primero que hice cuando entré a su oficina, pero le voy a decir que usted también le va a preparar un regalo. Ella se lo merece, que usted la agrade y la bendiga por todo lo que usted bendice. Así que prepare una ofrenda el día de hoy. Y mire lo que le voy a decir, porque lo sentí esta mañana. Se lo comenté a mi esposa cuando veníamos para acá. Yo quiero que cualquier cantidad que usted planea darle para bendecir su vida, lo haga 5 veces más. Si usted fue, ¿cuántos fueron bendecidos 5 veces más? Ahora usted bendiga 5 veces más. Dele una bendición de 5. Dele una bendición, si usted puede 50, dele 50. Si puede 500, dele 500. Si puede 5,000, dele 5,000. Dele una bendición de 5. Selle esa palabra el día de hoy, bendiciendo la vida de su pastor o de su pastora, en caso femenino. Vamos a bendecirla. Vamos de verdad a bendecirla. Y usted ya en sus casas, usted lo puede hacer a través de alaba.org. Puede depositar una ofrenda. Envíele una ofrenda a su pastora, una mujer que lo represente en el mundo entero, que lo bendice, que bendice esta casa. ¿Cuántos están listos para depositar una ofrenda el día de hoy? Dele un aplauso a su Dios, anímese. Levante su ofrenda. Espíritu Santo, te doy gracias por la vida de cada una de las personas que está a punto de depositar esa ofrenda de honra. Señor, yo quiero que tú las multipliques. Señor, como dice Deuteronomio 1:11, al 1000 por 1. Señor, que venga una bendición grande en sus vidas, en todas las áreas. Señor, te damos gracias una vez más por la vida del apóstol Wanda. Gracias por permitirnos tenerla con nosotros. Señor, es un regalo de Dios para esta casa, para este país, para esta generación. Señor, bendice a cada persona que está ofrendando en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice amén. Pase con libertad, por favor. Si necesita un sobre, pídaselo a alguien. No se quede sin la oportunidad de bendecirla. Cinco veces más. 5 veces más bendición. 5 veces más. 5 veces más. 5 veces más. 5 veces más. Espíritu Santo, 5 veces más. Muévete, 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 Señor. Sellamos esa palabra profética. 5 veces más. Señor, la sellamos, la sellamos, la sellamos, la sellamos.
Señor, recíbela, recíbela. Muévete, muévete, muévete por allá atrás, muévete. Háblale a aquel que todavía no ha tenido la revelación, como el leproso. Señor, revélate, Padre, porque aquel que tuvo esa revelación, dice la palabra de Dios que fue hecho completo. Oh, los otros fueron sanos, mas este fue hecho completo. ¿Qué significa? Restitución. Todo lo que había perdido ese leproso vino a su vida. Y yo sé que hay gente que ha perdido mucho en el pasado año, pero viene restitución. He dicho viene restitución. He dicho viene restitución. Si tienes la revelación, viene restitución. Una vez más, si tienes la revelación, viene restitución. Serás hecho completo. Tu matrimonio será hecho completo. Tu salud será hecha completa. Viene restitución a tu vida, porque pudiste darte cuenta quién era tu pastor. Aleluya. La gloria para Cristo. Él se lleva toda gloria y toda honra. Hoy ha sido un día de gloria en este lugar. La Shekinah de Dios se sigue moviendo. Pase, pase, pase. Todavía tiene tiempo, pase. Yo sé que Dios se le reveló el día de hoy. Yo sé que usted tiene esta revelación poderosa y maravillosa. No se pierda de esta oportunidad. Aleluya, aleluya. ¿Se gozaron el día de hoy? No, ese amén estuvo flojo. ¿Se gozaron el día de hoy? Entonces yo quiero que usted ponga sus dos manitos como le enseñé. Y el número de Números capítulo 24 en el versículo 6 dice que el sacerdote bendecía al pueblo y el pueblo ponía las dos manos y las estiraba. Póngalas así. Dice que el sacerdote entonces decía: Yevarek, Jeha, Adonai, Bijismereja, Yaer Adonai Pamabeleja, Bikoneka, Beyasem Adonai Pamabeleja, Bishemleja, Shalom. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, allá atrás hasta la última fila, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, allá en la televisión, en las cámaras, sobre ti, 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 sí Señor, sobre ti, te vi, sobre ti, recíbela sobre ti, 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 sobre todos ustedes su rostro y pongan todos ustedes paz. Dios los bendiga. Siga aplaudiendo al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entramos en el año 20. Yo entré en mi año 20. Te culmina este año 20. Gloria a Dios. Lo que viene es glorioso. Lo que viene es glorioso. Lo que viene, lo que ya llegó es glorioso. Lo que ya llegó es glorioso. Y yo quiero de esta misma manera invitar a cualquier persona que se encuentre en este lugar, que todavía no le ha entregado su vida a Jesús. Valide estas promesas en su vida. Valide todo lo que Dios ha hablado en este día sobre su vida, recibiendo a Jesús como su único y exclusivo Salvador. ¿Habrá alguna mano que se levante y dice: pastora, yo quiero todas esas bendiciones, yo quiero vivir en pacto, yo quiero vivir bajo esa cobertura de Dios, yo quiero poseer todas esas promesas para mí, para mi familia, para mi casa? ¿Habrá alguna mano que se levanta? Dios bendiga. Aquí viene el tío de Lisset, que mucho hemos orado por él. Qué bueno. Alguien más. Alguien más. Este es el tiempo, este es el momento aceptable, este es el tiempo. Todo el que todavía no se ha reconciliado, no ha aceptado a Cristo, agradezco por todos sus detalles al pueblo, y sabemos que es una palabra que Dios desató. Entramos en unos niveles de revelación extraordinarias hoy que son para todos nosotros. Aleluya. De aquí en adelante usted va a vivir pensando y declarando y dando gracias a Dios por esa palabra que usted ha recibido. Aleluya. Dios le bendiga. Bienvenido. Allá viene otra vida. Alguien más, alguien más, alguien más, alguien más, alguien más. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Reconcíliate, reconcíliate con Jesús, reconcíliate con el Señor. Te llama el Señor. Este es el día donde Dios quiere que tú entres en pacto. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. Y este es un tiempo donde la puerta está abierta. Esta es la casa del pan. Esta es la casa del vino. Aquí se está moviendo el Espíritu Santo. Dios nos ha traído esta palabra. Dios bendiga esta vida. Dios, oiga, 4 vidas para Cristo. ¿Habrá alguna otra persona? Este es el momento de bendición más grande. Este es el momento precioso. Ay, siga gimiendo, siga clamando a través de las redes, a través de la televisión. 787-730-5880. Llame, ese teléfono respira vida. Ahí hay 4 preciosas almas. Voy a contar hasta 3. Qué palabra tan poderosa. Qué palabra tan poderosa. ¿Cuántos están en pacto, hermano? Por eso cuando José estaba en la cisterna no hubo palabra, no hubo revelación. Porque el momento de crisis, ese tiempo no es de revelación. Ese tiempo va a pasar rápido, aceleramiento. Viene la gloria, viene la bendición de Dios, que es la que enriquece. Ya viene otra dama. Oh, gloria a Dios. 1. ¿Habrá alguna otra vida? Clame al Señor por las almas. Clame al Señor por las almas. 2. ¿Habrá alguna otra vida para Cristo? Te llama el Señor. Acepta a Cristo como tu Salvador. Oh, aleluya. Aquí está el sanador. Aquí está el Salvador. 2. Allá vienen. Siga orando, hermano. No le oigo. Es Jesús. Él es la puerta abierta. Búsquenle en una sillita. Dios te bendiga. 2. Eso. Alguien más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Almas para Cristo. Vidas para Cristo. Oh. 7 vidas en el altar. Levante su voz y glorifique al Señor. Vamos. Levante un grito de victoria. Rúa, vamos. Para Cristo. Hay fiesta en los cielos y hay fiesta aquí también. Ustedes van a repetir esta sencilla oración. Luego nuestros líderes van a orar por ustedes. La bendigo. Qué bueno que está aquí con nosotros. Abigail, me gozo. Tortorella, te amo. Qué bueno, te recibimos con fiesta. Estamos felices de verte, mi amor. Maelo y su esposa, los amo. Mañana es el sepelio de la mamá. Es mañana, ¿verdad? Mañana, en la funeraria Viner. Así que apoyemos. Él me dijo, pastora, yo nunca había sentido tanto amor, tanto respaldo.
Yo quiero que sepan que esa es la familia del Señor. De eso se trata. Los amamos. Y el que estén aquí, impresionante, ¿verdad? Su mamá partió con el Señor como el Señor se lo había prometido, en un sueño, ahí, rapidito, sin sufrir. Y él tuvo hasta los últimos momentos ahí con ella. ¡Qué bendición! Y para el cielo, ¿qué fue? Eso es lo más importante, ¿verdad? Bueno, los que están aquí, también vamos a apuntar el nombre, que eso es lo más importante, que el nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿sabe? Porque la vida y la muerte están siempre presentes, pero Dios quiere que tengamos vida y vida eterna. Y para eso vino Jesús, para darnos vida eterna. Amén. Repitan conmigo, cierren sus ojitos. Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Te doy las gracias por entregar tu vida para salvar la mía. Me declaro libre, me declaro sano y me declaro salvo en el nombre de Jesús. Amén. Ponga sus manitas ahí mismo, líderes, diáconos acá. Padre, en el nombre de Jesús, desatamos toda ligadura de impiedad, todo lo que hasta hoy, espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, depresiones, todo pacto hecho antes que este queda invalidado, queda totalmente cancelado, y declaramos el pacto de la sangre Amashira Mahaya de Cristo sobre cada uno, Señor. Que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo los llene en esta hora. Gracias, Jesús. Abrácelo, recíbalo. Padre, y declaramos salud sobre los enfermos. Vamos, extienda si hay alguien enfermo en la casa o aquí. Enviamos la palabra de salud sobre todos los enfermos. Declaramos que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Marta, seguimos creyendo por ti, hija. Creemos por todos los enfermos en el nombre de Jesús. Por Francisco Castañeda, mi pastor allá, por su espalda, por esos nervios en su espalda. En el nombre de Jesús declaramos que está sano, que hay larga vida, que hay mucho trabajo. Por lo tanto, no puede la enfermedad detenernos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, a esta mujer, ay, qué bueno que te veo ahí sentadita también. Bueno, de pie. Ella es una pastora que no está ejerciendo, pero fue pastora. La mamá de Claribel, ¿verdad? Acércate un momentito. Yo quiero testificar que esta mujer tocó la campana de que está libre de cáncer totalmente. Yo la he celebrado. Ella está perseverando con nosotros, una mujer de Dios tremenda. Padre, damos gracias a Dios por su vida. La celebramos. Olga, abrázala. Olga, ella es una pastora que no está ejerciendo, pero una mujer de muchos años de ministerio. Gracias, Padre, la celebramos con todo. En el nombre de Jesús, gracias por su sanidad. Gracias por la sanidad. Hermano, hay que dar gracias por los milagros que Dios hace, porque todavía el tiempo de los milagros no ha pasado. Hermano, ahora siéntese para que digiera lo que ha pasado aquí hoy. No se vayan ustedes. El mensaje que ha traído el pastor Carlos Ortiz. El miércoles, aquí vino unos pastores de Ecuador. Sencillito, yo no sé quién era, pero caramba, si alguien viene de Ecuador y no lo pongo a saludar, yo me pongo en disciplina. Entonces yo le di una parte para que saludaran. Y ella estaba como que no quería saludar, tímida. Una amiga que tengo, una mujer que siempre trabaja en el Ecuador, Ani, una mujer de Dios tremenda, me dijo, son pastores de Ecuador y que el sueño de ellos toda la vida ha sido venir aquí. Entonces, ellos están en la latitud 0. ¿Dónde queda Ecuador? La latitud 0. De momento ella se voltea y le dice, Pablo Ortega, pastor. Conoce a Pablo. Y Pablo dijo, mira para allá, me conocen en el Ecuador. Y le dio una palabra poderosa, pero cuando se paró aquí y trajo una palabra profética que nos sacó del asiento a todos, se estremeció el templo.
hablando de lo que hay para de las naciones de esta casa y cómo Dios ha bendecido a las naciones a través de esta casa, para la gloria de Dios. Hoy Dios vuelve a repetirlo. El mensaje que Dios nos ha traído hay que escucharlo una y otra vez, una y otra vez. Yo creo que está en el Facebook, en Apóstol Wanda Rolón, ahí está el mensaje. Pero quiero que sepa que Dios no habla por hablar. Y cuando Dios habla hay que atender su voz. Sea fiel. Este es el tiempo de la gracia. Yo he creído que el año 21 que viene ahora, a mí me comenzó, este es mi año 20, yo cumplo 20 años este mes de trasplante. 20 años. Ya lo estoy celebrando también hoy. Yo soy un milagro que camina. Busque por ahí quien ha tenido un trasplante de 20 años de hígado. De hígado. Dios ha sido bueno. Pero yo creo que lo mejor está reservado para ahora. Lo que viene es grande. Y el Señor me lo habló en enero, cuando fuimos a donde Marisol, mi hija allá. Escuche bien. Vino Tato. ¿Viste quién? Tato Escobar. Ese muchacho, ese señor, ahora es un señor. Cuando me fue a ver 20 años atrás, era un muchacho que yo nunca había visto, que yo no conocía, que fue el que Dios envió para que me dijera, allá en Jacksonville, en el hospital La Clínica Mayo, me dijera, hermano, sin GPS no había eso, no había Waze, ni Google Maps, pero había y hay todavía Espíritu Santo. Y el Señor le habló a ese hombre y le dijo, vete donde mi sierva que espera una palabra. Y él dijo, yo nunca he ido allá, la conozco, la pastora que canta, pero no sé quién, ¿sabes? Pues buscó 2 compañeros que estuvieran tan locos como él, para los efectos del mundo, y llegaron al 2º piso en un departamento que estaba con control de acceso. ¿Quién les dio la dirección? Yo no tengo idea, pero sé que fue Dios. Ese día yo me iba ya a sacar el pasaje para regresarme para Puerto Rico porque ya yo no podía esperar por el hígado. Ya yo estaba ya ansiosa. ¿Y sabe qué sucedió? 22 de octubre, al mediodía, tocaron a la puerta y llegó ese varón y me dijo, así te dice el Señor, el hígado ya está. Y me puso la mano en la espalda porque él no tenía idea dónde iba el hígado. Un hombre sencillo, pero usado por Dios. Ya usted conoce que por la tarde fue la llamada. Al otro día, 23 de octubre, me hicieron el trasplante de la hija de un pastor, una mujer de Dios. Yo tengo el hígado, bueno, ya es mío porque, ¿verdad? de una mujer pentecostal. Y yo que ya he sido pentecostal toda la vida, aleluya. Escuche bien. 20 años después, en enero, yo no había visto más a ese hombre. Maritere, tú estabas allá, ¿verdad? Cuando tú no estabas, tú lo viste por video. Llegar a la iglesia de Marisol donde yo voy a predicar. Y me dice, pastor, ¿usted sabe quién soy yo? Yo le dije, no, que le faltaban unas cuantas cosas a como era original. Y me dice, no tenía cremita. Y me dice, yo soy Tato. Y yo me quedo. Y Marisol me hace, mami, Tato. Sí. El que le llevó la palabra. Y yo dije, Dios mío, ¿verdad? Y me dice, pero es que vengo a traerle otra, 20 años después. Que este es el mejor tiempo. Y yo lo creo con todo mi corazón. Lo que nos espera es grande. Dios lo ha venido a confirmar y a afirmar. Y lo grande es que Dios cuenta con cada uno de nosotros. ¿Está usted disponible para lo que viene? Vamos a invadir las naciones. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Vamos a llenar esta tierra, aleluya, del conocimiento de la palabra de Dios. Cuento contigo. ¿Con quién cuento? Levante sus manos. Póngase de pie. Y cuento contigo también, ¿sabe? Aleluya, aleluya, dele gloria, rebasenda la vasalla. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Algo grande. Yo lo siento, yo lo olfateo. El mundo está hablando de escasez, de problemas con los vagones, de problemas con los alimentos, pero no te va a faltar nada. Tú vas a ver la mano de Dios obrando. Oh, Rabashanda, tú vas a ver la mano de Dios obrando. No tengas temor, echa fuera el temor.
Echa fuera todo espíritu de temor. Confía en esa palabra. Sé fiel a Dios con todo lo que tienes que ser fiel. Mantén tu vida en oración. Mañana hay oración aquí. Vamos a estar aquí gozándonos. Hermano, gracias a los jóvenes por ese desempeño maravilloso ayer de todo ese car wash que hicieron. Felicito a los caminantes porque pintaron todo el pueblito de la senda antigua. Se está pintando. Gloria a Dios. Eso, Carlito. No me dejaron nada, pero yo los pongo en cipiprina otro día. Ellos cocinaron y todo. ¿Estamos listos? Dale. Ya lo puedo sentir, los vientos de gloria. Oh, Shakaba. del Espíritu Les Santo. amo, iglesia. Shakaba, ba, 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 ba. Ya los puedo sentir, Yo lo siento. los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla hoy desde el norte, trae aliento. Sean bendecidos, iglesia. Aleluya. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla hoy desde el norte, trae aliento, ya los puedo sentir, los vientos de gloria Gloria a Dios. del Espíritu Santo. Se reconcilia la señora Rosario desde Las Vegas, Nevada. Llamó y se reconcilió. Se sigue reconciliando los hermanos. Bueno, antes de irnos en este tiempo especial, si alguno de los líderes, alguno de los hijos de la casa, que por favor tiene algún obsequio para nuestro apóstol, este es el momento. Venga por este lado del altar y baje por este otro lado. Como siempre lo hacemos en honra a nuestro apóstol. Damos gracias a Dios por su vida. Obviamente siempre en un cumpleaños, apóstol, yo sé, Pastor Junior, yo sé que estamos en la unción, pero hay que cantarle al apóstol, hay que cantarle, no podemos pasar por desapercibido. Así que a la cuenta de 3 ahí, que cantemos cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz, que los cumplas feliz, 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 que los cumplas feliz, 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 que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. Vamos a dar un aplauso al Señor por la vida de nuestro apóstol. Declaramos bendición hasta que sobre y abunde. Mientras usted sale con la bendición de Dios en las puertas, le estará esperando un pedazo también de bizcocho para que usted pueda celebrar este momento hermoso. En las puertas le van a hacer entrega de un pedazo de bizcocho para que se acuerde también. En el nombre del Señor. Le esperamos mañana en el culto de oración a partir de las 7:30 de la noche, el miércoles. Estamos en el tabernáculo de 9 a 11 de la mañana. Y Dios ha sido bueno, e igualmente seguimos hacia adelante en el nombre del Señor. Vaya en paz, declaro bendición en su vida hasta que sobre y abunde. Y declaro sobre ti, tu familia, que desde hoy esta será la mejor semana de tu vida, en el nombre de Jesús. Y el que lo crea diga amén.
Generación Antorchas te invita a Encourage 2021, un congreso de jóvenes de experiencias inolvidables. Noviembre 5 y 6, con nosotros, los adoradores Averly Morillo, Jan Michael, Solo tú a mi vida le brindas sentido. Leo Soriano, Aunque los vientos soplen fuerte, yo confiado estaré. y trayendo una palabra, el evangelista Kenneth Feliciano. Cristo se convirtió en la ofrenda de entrega para que usted y yo fuéramos libres del pecado y libres de la culpa. Cristo es la ofrenda. Separa la fecha ya. Para más información, 787-730-5880 o Facebook Generación Antorchas.